Hola profesora, aquí está mi certamen número uno, obviamente, el que no estábamos haciendo ahora. Y esta es la explicación de cada pregunta que yo elaboré y cómo la respondí. Bueno, para hacerlo bastante corto, profesora, porque ya es mi segundo video tratando de que me dure menos, me dice, la pregunta uno me dice, indique el nombre del producto con más unidades en existencia. Yo lo que hice aquí, profesora, fue básicamente un filtro que apliqué en unidades en existencia y lo ordené de mayor a menor. Por ende, el primer producto que me iba a aparecer era el que tenía mayor cantidad de número de unidades en existencia, y en este caso se llama cerveza. No sé cuánto es, profe, no lo puedo pronunciar, pero acá está la respuesta. La pregunta 2 es, indique la cantidad de productos que vende el proveedor Tokyo Traders. Y acá lo que hice yo, profesora, fue filtrar solamente el Tokyo Traders con un filtro automático. Y me aparece la cantidad de productos, bueno, en verdad los nombres, pero me aparece puedo ver cuántas cantidades de productos él vende. Por ende, él produce en verdad. Y son tres. En este caso son tres lo que él produce. Y acá es donde yo lo respondí, profesora. Posteriormente ocupé indique la cantidad total de unidades en existencia cuya categoría sea lácteo. Acá básicamente, profesora, ocupé una función de sumar sí porque me pone el rango donde tengo que buscar el criterio, pongo el criterio y el rango de suma. Y es lo que hace esta fórmula, me suma solamente las cantidades del criterio que yo puse. Y es donde me sale 393. Acá, profesora, me dice indique la unidad en existencia para los productos cuya categoría sea condimento y su empaque sea frasco. Acá básicamente tengo dos condiciones y en esto tengo que sumar, ocupé una función de sumar sí conjunto. ¿Por qué? Porque me dice que en el primero me dice el rango de suma, que en este caso son la unidad en existencia porque es lo que me está pidiendo, y en la segunda parte me dice el rango del primer criterio. Y el criterio en este caso es condimento. Y por eso lo tengo que poner en la parte de la columna de categoría. Por después tengo que ocupar la categoría y la columna del segundo criterio, que en este caso son el empaque. Y es el rango de donde tengo que buscar mi segundo criterio. Y mi segundo criterio en este caso es frasco. Así que aquí es donde me suma la unidad en existencia de los valores, o sea, de los productos que cumplen con estas dos condiciones, que en este caso es 207, y estas son las 207 unidades en existencia que hay en condimentos, con las condiciones condimentos y con los frascos. Acá, profesora, acá es mi promedio y es donde la primera vez que tuve que cambiar la forma de los datos, o sea, la forma de los datos de los precios en euros, porque estaban en texto y lo tuve que cambiar a moneda y le tuve que verificar de que fuera con una coma y no con un punto. Entonces, como era un texto antes, no me estaba dando nada, aunque yo pusiera la fórmula bien, no me está dando nada, porque como no es un número, no me está calculando nada ni sumando nada, porque no puedo sumar ni tampoco hacer alguna fórmula con textos. Entonces, ya posteriormente de que hice eso, ocupé la fórmula promedio sí, porque me está pidiendo que saque el promedio por unidad para los productos cuya categoría sea carne. En este caso, ocupé el promedio sí. En la primera parte me dice el rango donde busca, y en este caso es la categoría. Mi criterio es carne. Y esto hace, el rango de promedio es el precio por unidad, que me va a sumar la cantidad o sea, me va a sumar obviamente las cantidades del criterio, o sea, obviamente de los criterios, del criterio que cumpla, que me están pidiendo que en este caso sea carne, me lo va a sumar y me lo va a dividir en esa misma cantidad y me saca el promedio, que en este caso sería 54,0006666667. Eso es, profe. Eso es como saqué el promedio. Y pasémonos a la pregunta 6. Acá me dice básicamente que tengo que crear una columna y hacer ciertas categorías, que es como lo que básicamente me hace con un cianidado, claramente, y en este caso a referencia de la unidad de inexistencia. Entonces, si mi unidad de existencia eran menores a 10, yo tenía que poner que el stock estaba bajo. Si mi unidad de existencia era menor que 100, tenía que poner que tenía que darme un valor verdadero de que mi stock era en stock. Y si no, como ya no necesita ningún otro cianidado,
Lo que hice fue poner si esto es falso, o sea que es igual o mayor a, si mis unidades en existencia son iguales o mayores a 100, que me dijera que está en sobrestock. Y así es como yo logré poner todo con su cierta categoría, profesora. Acá, profe, yo tuve un error que fue de que no me fijé que estaba acá la hoja de respuesta. Por ende, creé otra hoja de respuesta donde yo puse todos mis filtros. Y acá respondí y sorry, profe. Pero acá no le voy a recorregir y poniéndolo acá porque era mucha lata. Acá, profesora, el primero me decía que me filtrara solamente el proveedor de Exolix que estuvieran en botella y que también me filtrara la repostería con la caja de empaque, con un criterio de caja de empaque. Ocupé obviamente los filtros avanzados, puse acá, le puse los criterios, primero le puse donde tiene que ir a buscar los criterios, después puse el rango de los criterios que es esto, o más bien esto, profe, y me filtró esto. Y acá está el proveedor Exolix con las botellas y cualquier proveedor en la categoría de repostería, pero con el empaque de caja. Esos son los criterios que me piden las 7. Acá al lado, este profe me dice que tienen que estar en ciertos valores los precios de unidad y entre ciertos valores la unidad en existencia de estos dos proveedores, de este proveedor y de este proveedor. Por ende, profesora, en uno de los criterios me decía que los precios por unidad tenían que ser mayor a 10, no iguales, porque me decía que estaban excluidos, no integrados en ese sentido, y tenían que ser mayor a 10. Pero estos dos tenían que ser menor a 20 y también tenía que ser excluido, no podía ser igual a 20. Acá me dice unidad en existencia, que aquí sí me incluye el 20 y me incluye el 100. Esto tiene que ser mayor o igual a 100, o menor o entre menor o igual a 100, otro criterio que también tiene que cumplir. Lo mismo para el otro proveedor, y lo que me filtró fue esto. Y aquí es donde nosotros nos fijamos que se filtra bien, porque me pone solamente los proveedores que yo le digo, en las ciertas cantidades que yo le pido, que en este caso entre 10 y 20, obviamente 16 y 17, es la unidad en existencia entre 20 y 100, 39, 29. Y ahí está la respuesta 8, profe. La respuesta 9, o sea, la pregunta 9 me dice que necesita solamente estos tres. Y esto era bien fácil, porque solamente tenía que, en mi matriz, en mi búsqueda de matriz, yo solamente tenía que copiar esta cierta matriz, perdón. Tenía que buscar solamente, copiar o poner el rango de solamente esta matriz, profesora. Los proveedores, la categoría del empaque. Entonces yo cuando puse mi matriz de búsqueda, básicamente puse solamente esto. Y los filtros eran de que el proveedor fuera Specialty Bisturi y Karkiogi. Y que el empaque fuera, paquete. Entonces, obviamente lo único que me va a filtrar son las categorías. Y lo que la información no es la categoría que tienen estos productos con este proveedor. Entonces, aquí está. Y es lo que solamente necesitaba, que eran estos tres con esos proveedores, esa forma de empaque, y ahí está la categoría que me entrega. Acá, profe, después posteriormente en la 10 me dice que se necesita resaltar el stock inferior a 10 con letra roja y los superiores a 10 con letra azul. Pero eran los nombres. Entonces, como eran los nombres, necesitaba que fuera un sí con una fórmula, con un formato condicional. Y es donde yo le puedo explicar más fácil esto, profesores, cuando yo aplico todo esto, formato condicional, administrar reglas, y aquí es donde son las condicionales y mi sí en verdad. Si G2, que era en este caso donde estaba mi criterio, que en este caso mi criterio era el nombre sobre stock o en stock o bajo stock, o stock bajo en este caso, si era igual a esto, si era igual a sobre stock, que en este caso, como yo había hecho posteriormente los cianidados, o sea, anteriormente, no posterior, como había hecho los cianidados, me iba a decir que eran los sobre 100. Entonces, sobre 100 tenía que ser azul. Y aquí está el formato en azul, y era lo que yo tenía que aplicar acá en el nombre. Y lo mismo lo hice, G2 si es igual a stock bajo, era lo que me tenía que poner si el stock
era menor e inferior a 10, o sea, inferior a 10, y me tenía que resaltar los productos que estuvieran con menor a 10, a la menor 10 en stock. Y aquí está, profe. Así que lo que ocupé básicamente fue un sí en formato condicional y eso. Después pasé a esta hoja, profe, y en donde en la pregunta 11 me dice que tengo que validar datos. Y aquí lo que yo hice fue poner en esta casilla la validación de datos, que era, se pone en datos, validar aquí, y cuando valido me pregunta de qué forma. Y yo le puse lista. Y el origen de la lista era en este caso solamente los nombres de los productos. Y es donde lo que nosotros podemos ver acá, si se nota, acá están todos los nombres de los productos. Esa es la pregunta 11. Y la pregunta 12 es lo mismo, pero con los días y meses. Pero debes de... También puse la validación de datos, pero no con el origen. Le puse lista, pero no con el origen del inventario, sino que con esto. Con la cantidad de días, que es el 1 al 30, y la cantidad de meses, que es de enero a diciembre. Entonces acá podemos ver, profesora, de cómo hasta la validación de datos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, hasta diciembre, no le voy a decir todo, y del 1 al 31 de los días que se puede poner. Después me dice que con una fórmula busque la cantidad sobre, lo despliegue la categoría y los precios en euros. Y acá era súper fácil porque mi producto o mi código en este caso de búsqueda era el nombre del producto. Y el nombre del producto, profe, puede variar, puede ser cualquiera de estos. Y eso es lo que me estaba buscando, eso es lo que me estaba viendo, que si varía el nombre del producto, variara los precios y también variara la categoría, que fueran correspondientes obviamente al nombre del producto. Y en este caso lo que yo apliqué fue un buscar V, donde yo puse mi código o mi nombre, en este caso el nombre del producto, que era la casilla P12, busqué en el inventario, de la hoja de inventario, y si se fija, profe, la columna que busca el código es esta, la del nombre. Por ende, como era la primera columna, yo tenía que solamente indicar la columna donde se encontraba la categoría y el precio de unidad correspondiente a lo que me estaba pidiendo. Entonces, en la primera, profesora, yo lo que puse, porque era la categoría, puse indicador en la columna 3. Porque aquí está 1, 2, 3. Y acá está la categoría de las columnas y me entrega qué categoría es este producto. Después me pide el precio, lo mismo, los precios en euros, lo mismo, profe. Aquí se pone mal porque aquí. ¿Por qué? Porque lo cambié. Bueno, a ver. 12, 13, valor inventario. ¿Por qué me pasó esto? No entiendo. Rango indicador de columna. Acá el indicador de columna no es este, esto es 3. Esto valores, valor indicado. Esto es 3. No, ¿qué onda? Profesora, no se lo creo. Indicador de columna. Acá es lo que me equivoqué. Esto es 3, en este caso. Un pequeño malentendido con esto. Esto es el indicador de columna. Y el rango quiero que me dé falso. Falso. Para que me dé una coincidencia exacta. Y aquí está. Ahí está. Lácteos. ¿Qué se cabra? Lácteos. Me pasé. Bueno. Lo mismo lo hice, profe, con el tema de... con el tema del precio de euros. Como el indicador de la columna tenía que ser 5 por el indicador de esto, 1, 2, 3, 4, 5, y acá es donde está el precio de la unidad por euro, y acá es donde me da el euro con el código que estoy buscando, que en este caso es queso de cabra. Y aquí es lo que me da con el buscar V. Buscar V, ¿por qué el buscar V, profe? Porque me lo busca así, me lo busca verticalmente, me busca verticalmente el nombre del producto. Y posteriormente, y como final, la 14 que me dice la celda, tengo que buscar, o sea, tengo que poner el valor en pesos chilenos sobre esto. Y básicamente lo que hice fue la multiplicación de R12, que sería el precio de euros, por S2, perdón, que me lo transforma a dólares, a cantidad de dólares, y eso lo tengo que multiplicar por la cantidad y la fecha que yo quiero, a cuánto estaba ese día el dólar en precios chilenos. Y en este caso es el 2 de mayo, y el 2 de mayo costaba 678 pesos el dólar. Lo multipliqué, ese valor que me dio, lo multipliqué
y me da la cantidad de pesos chilenos. En este caso eran 1832. Lo fijé todo. Yo ocupé una referencia absoluta. ¿Por qué? Porque me dice que si yo lo muevo para acá o yo lo muevo para acá, me tiene que dar el mismo valor, me tiene que dar el mismo, independiente si se mueve esto, independiente de si se asegura si se mueve el valor, me da el mismo. Entonces, si se fija, profe, yo lo moví para acá, lo fijé porque acá estoy moviendo entre columnas y lo fijé en las columnas. Y si yo lo fijo para, o sea, si yo lo ocupo hacia abajo, también me tiene que dar el mismo valor y lo fijé entre filas. Por ende, no ocupé una referencia mixta, sino que una referencia absoluta, porque fijo tanto columnas como filas. Así que eso, profesora, ahí está mi trabajo, mi certamen. Ojalá que le haya gustado, ojalá esté bueno. Y eso. Muchas gracias, profe.